Y bueno, el día de hoy, el tema que Gaby me pidió que hablara es activos deportivos. Y soy abogado, estudio en MBA en gestión deportiva en España. Y aunque no es del todo lo que me he dedicado, porque realmente para mí fue como un gran hobby, es decir, es algo padrísimo. Y les voy a platicar cosas que me tocaron vivir de primera mano y que, pues de alguna forma, para mí es muy divertido e interesante compartirles entre las historias, el storytelling y también lo que tiene que ver con las cuestiones intangibles, particularmente activos deportivos. Y bueno, me presento rapidísimo. Mi nombre es Aldo Ricardo Rodríguez, Ricardo para los amigos, Aldo para la familia. Y bueno, pues soy director de Logic, estudié en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, el MBA, en la Escuela del Real Madrid, en la Universidad de Madrid. Y bueno, este es un poco de mi vida dentro del fútbol, que particularmente, como les digo, ha sido más como un hobby que realmente una chamba, pero se disfruta muchísimo y a mí me encanta y ojalá que estas vivencias puedan pues llegar a ustedes de alguna forma, ¿no? Bueno, pues vamos a platicar de un caso, pero obviamente el caso no es tan relevante, lo que es relevante son las cosas que suceden en él. Y voy a leer una nota de medio tiempo, es una nota de 2013-2014, donde de alguna forma vamos a empezar a ver o a tomar notas de algunas cosas que son importantes y poco a poco van a entender el por qué tomamos este caso. Bueno, pues el Atlas fue vendido a TV Azteca, ¿no? En la asamblea de socios, Atlas aprobó ese día la venta a TV Azteca. Luego de revisar varias ofertas, estuvieron checando algunos diferentes empresarios, gente que se formó. Al final quedaron dos y de esos dos, TV Azteca fue el elegido. Y bueno, después de 1 hora y media, donde todos los asociados, que eran 124, un montón de gente, platicaron y hablaron acerca de sus pretensiones, lo que más pesó, lo que más les gustaba a ellos era que TV Azteca de alguna forma pues, le daba esa seguridad de que el equipo iba a tener una continuidad. Es decir, era gente muy pasional, o es gente muy pasional, que lo que quería era que su equipo, que no ha ganado nada en muchos años, tuviera alguna trascendencia. Entonces, decidieron por una cantidad de 500 millones de pesos, que realmente es poco, vender el equipo. Cada socio se embolsó más o menos 600,000 pesos. Y bueno, pues de alguna forma, a partir de ese momento, por unanimidad, se decidió, y aquí es muy importante que vean esta parte porque no es casualidad que se lo señale, de alguna forma, pues traspasar los activos del equipo. ¿Ok? Esto es importante que lo escuchen. De alguna forma, bueno, pues se harían todas las gestiones correspondientes y bueno, esto de alguna forma se llevó a cabo. La realidad es que también esta venta se da o se dio por muchas personas económicas que venían trabajando el equipo, es decir, el equipo fue a menos en la parte económica y entre las cosas que sucedieron es que no le pagaban a los jugadores, que les embargaron una vez el camión, Hacienda fue y les embargó el camión, entonces realmente las deudas que al final, esto lo sé de primera mano porque al final me tocó vivirlo porque estaba cerca de la institución en ese momento, pues realmente prácticamente el 80% se fue a pago de pasivos. Es decir, la venta del equipo fue para cubrir el agujero enorme y ahorita van a entender el por qué se hace esta operación. Comenta Eugenio Ruiz Orozco, quien era el presidente de Atlas en ese momento, que había sido una decisión difícil, que se sentían seguros de lo que se había hecho, que habían pensado mucho en el futuro del equipo y lo que querían era verlo campeón, cosa que no sucede todavía. Y bueno, pues que de alguna forma esta empresa, TV Azteca, garantizaba que seguiría siendo equipo de primera, ya tenían problemas de descenso también, y que aspiraran a un campeonato y que llevaran, parte de las condiciones de este deal era que los colores, el emblema, el escudo, toda la filosofía siguiera intacta, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no querían pasar sustos y de alguna forma existía la garantía de que estos nuevos dueños iban a hacer todo lo posible para que el equipo saliera adelante, ¿no? Y bueno, pues que de alguna forma la afición tenía que estar tranquila porque tendrían un equipo para larga vida y que obviamente pues que la afición se merecía cosas buenas y de alguna forma TV Azteca adquiría los derechos del equipo y el 25% de las acciones del Estadio Jalisco, que es donde juega Atlas, que de alguna forma está dividido entre Chivas y otros equipos que no tienen mucha trascendencia. Ahora,
En ese momento, lo que tenía, es decir, antes de la venta, lo que Atlas tenía, o lo que esos 124 socios tenían, pues era un equipo de fútbol, 3 clubes, entre los cuales este Colomos está realmente en el corazón de la Sociedad Tapatía de Guadalajara. Chapalita es un poquito más de medio pelo, y el club de golf, que son activos inmobiliarios muy importantes. Y bueno, pues también el estadio, el venue del 25%. Cuando se hace la venta, lo que se vende son el estadio y el equipo, pero lo que tiene que ver con, en este caso, las propiedades inmobiliarias, se resguardan y se quedan. Es decir, lo que querían realmente era, pues llévate el equipo, pero déjame las propiedades, esas no las vamos a sacrificar por nada, ¿no? Y si se ponen a pensar, en ese momento, el puro equipo de fútbol, es decir, los derechos deportivos de los jugadores, valían más o menos 408 millones de pesos. O sea, realmente lo que compró Azteca, imagínense, más el estadio, más una estructura deportiva. O sea, realmente, cuando TV Azteca compra, pues compra a precio de risa. Esa es una verdad, ¿no? La otra cosa es que el valor lo pone el mercado, y el mercado en ese momento pues, tampoco daba mucho más que un equipo de fútbol que se veía problemado seriamente, ¿no? Entonces, ¿qué compra TV Azteca en ese momento? Los derechos federativos, es decir, la Federación Mexicana de Fútbol le da espacio, cabida a 18, 20 equipos, depende de cómo estén, en primera división, que obviamente son la parte alta de la pirámide, en este caso del fútbol mexicano. Derechos deportivos de jugadores, el estadio, el 25%, fuerzas básicas, todo lo que tiene con la buena formación, el broadcasting, la cuestión comercial, los derechos de formación de FIFA, las academias de fútbol, etc., ¿no? Hay un montón de cosas que ahorita nos vamos a detener en eso. ¿Hasta ahorita hay alguna duda? ¿No? No, todo bien. Todo bien. Perfecto. Y bueno, pues esta es la foto del recuerdo, todos muy felices. Y a pesar de que se vendió, pues Atlas nunca tuvo buenos resultados, a pesar de que le inyectaron un dineral. La verdad es que el equipo no dio para absolutamente nada. Y bueno, pues al final del día existió una división. Aquí empiezan a ver las cosas como legales interesantes que tienen que poner atención. Cuando se hace esta división, el acuerdo es que los 124 socios, es decir, la asociación que era Atlas Colomos AC, se queda con la marca, pero que también TV Azteca, a través del Club de Fútbol Rojinegros, se queda con la marca. Es decir, partieron a la mitad la marca o la copropietaron. Es decir, es como si alguien compra una casa y viven los dos en una casa, como si fueran roomies de marca. Y si se fijan, y alguien de ustedes sabe un poquito de propiedad intelectual, se va a dar cuenta que en el INPI aparecen tal cual así. Es decir, actualmente el registro sigue siendo en el cual siguen siendo cotitulares de la marca. Bueno, hablando específicamente acerca de los temas deportivos, y vamos a ir y regresar para que tengan un poquito de contexto, hay una cosa que se llama revenue streams, es decir, la forma en que los equipos acceden a recursos o lo que venden los equipos. Normalmente se divide en 3 categorías, que es el match day, es el broadcast y la parte comercial. Esas son como las 3 formas que se dividen, como los 3 grandes ramas que se divide el tema de los revenue streams en los equipos. Y por ejemplo, el match day, pues, ¿qué incluye? Incluye las vallas, todo lo que tiene que ver con el estadio, es decir, todo lo que se anuncia o se ve en el estadio, el ticketing, por supuesto, la venta de los boletos, el BTL o las activaciones que se hacen durante, antes, en el estadio, que forman parte del todo. Obviamente los palcos, los venues, todo este tipo de cosas forman parte del match day, es decir, del día del evento y lo que se comercializa ahí. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues el broadcast. El broadcast es la generación de contenidos que de alguna forma hacen de TV Azteca el viernes botanero, que a mí tanto me choca, pero la televisión, tanto internacional como nacional, o los streamings de internet, también son una fuente de ingresos muy importante. Generalmente constituyen casi el 30% de los ingresos del club. Es muchísimo dinero. Y la parte comercial incluye los sponsors, naming rights, que tienen que ver con a lo mejor un venue, en el caso de Chivas, que le ha cambiado 3 veces el nombre de su estadio. Primero era Estadio OmniLife, luego era Estadio Chivas y hoy se llama Estadio Akron. Las licencias deportivas, obviamente todo lo que tiene que ver con
sí, el merchandising como tal, desde las camisas que se venden hasta los hoodies, cualquier cosa, y social media. ¿Por qué? Porque social media cada vez es un tema más de presencia y de venta. Y bueno, ustedes dirán, Perdón que... ¿por qué Atlas, no? ¿Por qué a alguien le interesaría un equipo como este? ¿Hay alguna duda hasta ahorita? Perdón, alguien abrió el micrófono, pero no estoy seguro. Yo. Ah, sí, adelante. Oye, Ricardo, ¿le puedes regresar tres láminas para ver el revenue? A ver, esto sí me gustaría que lo tengan muy, muy presente. ¿Les podrías dar otra vez la diferencia, Ricardo, de Match Day Broadcast y Commerce? O sea, ¿cuál sería el Son, valor? son categorías, tienen que ver con la fuente de ingresos. Match Day es todo lo que tiene que ver con lo que se gana del día del evento, es decir, pensando en que un equipo normalmente pre-pandemia jugaba alrededor de 30 partidos al año, ¿no? De esos 30 partidos, pues tú tienes un ticketing, es decir, lo que vas a vender de ingresos recurrentes de ventas de los boletos, literal, como si fuera circo, de los negocios que logras hacer con la gente que le interesa, la presencia. O sea, en Match Days. Ay, te perdimos un poco en audio. ¿Se perdió? ¿Ya Ya, se escucha mejor? ya, listo. Uh-huh. O sea, en Match Day pueden contar desde lo que escuchan en el audio local, es decir, los anuncios que escuchan en el estadio, hasta los boletos, ¿no? O lo que se cobra, por ejemplo, de la venta fuera, etc., ¿no? Que es todo esto que, de alguna forma, ticketing, BTL, las activaciones, palcos, vallas, todo lo que se produce, ¿se está perdiendo? No, es que justo me salió una segunda duda. Ah, dime. O sea, estas son las consideraciones si fuera el grupo, o sea, el grupo del Atlas en general, ¿no? Si fueras un jugador de fútbol, ¿tendrías que considerar esto en el contrato? No, para nada. No, ahorita vamos a ver justamente el tema de los Ah, deportistas. perfecto. Ya no te Pero interrumpo. no, esto solamente es para equipos. Ok, gracias. De nada. Entonces, bueno, todo el mundo preguntaría, ¿por qué Atlas? ¿No? ¿Qué tiene especial Atlas? O ¿por qué alguien se interesaría en un equipo que no ha ganado nada nunca y que nadie lo quiere? Pues bueno, por varias razones. Primero, los dueños estaban súper ahorcados. O sea, era una realidad que de verdad, si no lo vendían, se los iban a quitar o algo así. Entonces, realmente para TV Azteca constituía una baja inversión. Segundo, Guadalajara, siendo la segunda o tercera ciudad, depende de quién lo vea, más grande de México, pues es bastante atractiva por todo lo que tiene que ver con la penetración del mercado, que las marcas que en este caso pues TV Azteca tiene como Electra, Banco Azteca, TV Azteca, Itálica y bueno, es lo que se imaginen que tiene el grupo en este momento. También fungía el tema de que era una economía a escala, es decir, ellos ya tenían experiencia y tenían otros equipos, por lo que de alguna forma manejar otro equipo pues, no es tan complicado porque tienes ya la experiencia y ya es como sumar uno más. ¿No? La afición tenía un buen ticketing, más o menos en esas épocas la afición promedio de cada partido era alrededor de 18,000 personas por partido. Esto a lo mejor dirán, no, pues no es tanta gente, pero es más o menos la misma que mete la América al Azteca, generalmente. Entonces, pensando que un equipo como Atlas mete esa cantidad de personas, pues al final, comparándolo con un equipo como el América, pues sí hace, o sea, sí de pronto sí sorprende porque es un equipo que sí llena el estadio. Tenía un market share del 4% de afición en el nivel nacional. Obviamente tenía un pésimo manejo deportivo en los últimos 10 años. Eso podría compensar bastante bien la introducción de un grupo nuevo. Y obviamente pues, los activos en venta compensaban el valor de la compra. Es decir, no estabas comprando sobreprecio. Al revés, estaban regalando varios activos por ahí, ¿no? Te llevabas un bonus. Y bueno, ese tema de la venta de Atlas no es un caso, digamos que aislado. Habían habido otros equipos, particularmente que se han comprado, se han vendido. Voy a retomar los que están aquí en Guadalajara, pero no porque sean localistas, sino porque son tres ejemplos que nos van a poner en posiciones diferentes. El primer ejemplo tiene que ver con cuando Chivas se vendió en Guadalajara. Chivas, cuando Jorge Vergara compra el equipo, lo que hace es le compra a los 180 o a algunos de ellos, la mayoría, sus acciones. Es decir, Jorge compró acciones.
Por otro lado, Atlas vendió activos, ¿ok? Esa es la diferencia que quiero que empiecen a ver. Atlas vendió activos, es decir, vendió equipos, derechos, la propiedad deportiva, que es como se le conoce. Y por otro lado, cuando Chivas en Estados Unidos es un fracaso total, la MLS, que es la liga, le compra los derechos federativos. Es decir, son 3 operaciones donde cada operación se compraron cosas completamente diferentes. ¿Sí me entienden la diferencia entre una y otra? Sí. ¿Podrías repetirlo, por favor? En la compra de Chivas en 2002, Jorge Vergara le compra a los accionistas sus acciones. Fue una compra de acciones. En 2013, cuando TV Azteca le compra a Atlas, es decir, compra el equipo, compra activos, es decir, compra la marca o una parte de la marca, compra el equipo, compra derechos activos, pero no compra la sociedad, compró los activos. Y cuando la MLS compra Chivas de Estados Unidos, no compró el equipo. De hecho, el equipo ya no existe. Lo que compró fueron los derechos federativos. Y lo que sucedió después es que pusieron otro equipo, que en este caso es el LAFC, Los Ángeles Football Club. Y son 3 operaciones de compras de equipo, pero cada una funcionó completamente diferente. ¿Sí me explicó? ¿Se entiende o no? ¿Qué son los derechos federativos? Los derechos federativos son, imagínate que tú eres miembro de un club. Imagínate que tú vas a un club de equitación y solamente hay 100 miembros del club de equitación. Entonces, de ese club de equitación, si solamente hay 100 miembros y tú de alguna forma estás súper cotizado, tú puedes vender ese derecho que tienes de ser socio de ese club. Porque ya Okay. no van a hacer más. Entonces, si tú dices, bueno, ya no quiero ir al club típico porque ya me aburrió, entonces tú podrás vender tu derecho de pertenecer, en este caso, al club, por así decirlo. Ok, súper. ¿Sí? Ok. Que eso es un activo intangible. Es decir, ese derecho que tienes de pertenecer a ciertas cosas o no pertenecer, terminará siendo un activo intangible, que es lo que quiero. Lo estoy llevando de diferentes formas, que todavía no aterrizamos en los temas de activos intangibles, pero quiero que vean algunos ejemplos diversos como para que vayan, al final van a entender muy bien de qué me refiero. Yo tengo otra duda, Aldo. Sí, adelante. Es que no me queda así como súper claro cómo puedes comprar los activos o la marca sin ser socio, o sea, sin adquirir sociedad. Ok, justamente de eso trata la clase. Cuando tú tienes haz de cuenta, imagínate que tú tienes una empresa, ¿no? En la empresa normalmente vas a tener, o tú en lo personal vas a tener algunos bienes. Por ejemplo, a lo mejor tú tienes tu coche, o tú tienes una, no sé, una computadora, y esos son bienes o son activos que puedes vender. Es muy fácil entender eso porque dices, bueno, pues lo compro, lo vendo. Pero imagínate que tienes una empresa y si tu empresa va creciendo, imagínate que tú desarrollas un software o que a lo mejor creas una marca o creas una marca de helados o un sabor inclusive de helados y te llega a lo mejor Nestlé y dice, oye, ¿sabes qué? Tu sabor de helados, sabor arcoíris está increíble, véndeme la receta. No te están pidiendo que les vendas la empresa, te están pidiendo que les vendas la receta. Y aparte te van a decir, bueno, véndemela, pero ya no la uses. Ok, va, perfecto. Entonces te van a pagar unos $2 millones por tu receta, cosa que no pasa, pero supongamos que si fuera así. Entonces ahí es cuando vendes un activo. Es decir, ese activo, esa receta, es un activo. Si fuera tu marca, es decir, Nieves Arcoiris, ese sería, es decir, si solamente quieren tu marca, venderías solamente ese activo. Entonces, ese es un activo, eso es un bien intangible. Vamos a llegar ahí, es parte de la clase. ¿Queda un poquito más claro o no? Ok, sí, Sí. mil gracias. Perfecto. Entonces, activos, acciones y derechos federativos. Es decir, es un bien intangible, pero no se ve. Y al final, quienes adquieren es TV Azteca a través de una sociedad que se llama Club de Fútbol Rojinegros, OmniLife, es en este caso Jorge Vergara tiene OmniLife, a través de una empresa que se llama Chivas de Corazón, y Major League Soccer, que en este caso es la dueña de la liga en Estados Unidos. Bueno,
Y la pregunta sería, ¿qué son entonces los activos deportivos? O sea, no, todavía no me queda claro, no estoy seguro. Bueno, los activos deportivos principalmente se dividen en 4, es decir, las 4 grandes ramas que existen de tipos de activos deportivos son ligas y torneos, eventos deportivos, equipos y deportistas. ¿Se acuerdan que hablamos de todos los deportistas? Y ustedes dirían, oye, yo supe que por ahí hubo una venta de un deportista que se llama Neymar Jr., que se pasó del Barcelona al Paris Saint-Germain y valió una millonada, literalmente 252 millones de euros. Y dices, oye, ¿eso es mucho o es poco? Ah, bueno, pues depende. Si lo comparas con el equipo más valioso del mundo, que en este caso es el Real Madrid, pues esta es la diferencia, ¿no? Pero ambos son activos. Ahora, ¿cómo un jugador puede ser un activo? Bueno, el jugador es un activo cuando es exclusivo contigo. Es decir, el contrato que ese jugador tiene, en este caso con Barcelona o con Paris Saint-Germain o quien juegue, esa relación que se da, digamos que es un activo intangible porque es una relación que se puede contabilizar. Es decir, tan que se contabiliza que le tuvieron que pagar esta cantidad de dinero al Barcelona porque ese jugador se fue del Barcelona. Es decir, lo que pagaron fue un rompimiento de contrato, pero es un activo intangible. ¿Se entiende o no se entiende? Sí. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Yo sé que están confundidos, pero les prometo que les va a llegar. O sea, si tienen alguna duda, pregúntenlo. De hecho, para eso es la clase, obviamente. Sí, todo bien. Ok. Bueno, vamos a regresar a los revenue streams. ¿Se acuerdan que lo platicamos? Así es como normalmente se ve. Esta es una gráfica o es un análisis que hace Deloitte de forma internacional con los equipos de fútbol. Y lo que calculan justamente es lo que habíamos platicado, el match day, el broadcast y comercial. El match day tiene que ver todo lo que genera Real Madrid por la venta de sus boletos y de todo lo que se hace en el estadio. Puede ser palcos, etc. Ya lo habíamos visto. El broadcast es lo que le pagan al Real Madrid de forma nacional e internacional por transmitir sus eventos. Porque al final, cuando se transmite el evento, pues es un evento que de alguna forma le pertenece al Real Madrid. Y el hecho de que alguna televisora pueda transmitir lo que hace el Real Madrid tiene un costo. Es decir, el Real Madrid vende esos derechos. Y bueno, ahorita vamos a hablar también de eso. El broadcast para el Real Madrid es del 34%. Y por otro lado, el Real Madrid comercialmente es el equipo más grande del mundo en la parte comercial porque venden llaveros, peluches, camisas, balones, todo lo que vende el Real Madrid a nivel internacional constituye el 47% de su ingreso. Es una brutalidad, muchísimo por eso. Ahora, hay equipos que han empezado de cero, literal, de que no existían y que lo interesante, lo importante de eso es decir, oye, ¿cómo le puedo hacer para crear o generar un activo intangible de la nada? ¿Por qué? Porque lo mágico de los activos intangibles es que se pueden crear de nada. Es decir, ¿cuánto vale una canción que salió de la creatividad de un artista? ¿O cuánto pueden valer millones de dólares y salió de la nada, salió de la creatividad, salió de un diseño bonito, una idea bonita, una frase? Es decir, la parte de los activos intangibles, lo padre es que sale literalmente de lo que tienes en la cabeza, ¿va? Entonces, esto es importante porque es como entender de dónde surgen estos. ¿Se acuerdan del ejemplo de la nieve? Pues esa receta que ella hizo pues sale de su imaginación o de su creatividad, ¿no? Y este club de fútbol de Los Ángeles, el LAFC, de nada, es decir, de no existir de un año a otro o prácticamente de un par de años a otros. Por ejemplo, su main sponsor, que es el sponsor principal que lleva en la camisa, le generó solamente al arrancar, es decir, por existir, 18 millones de dólares en un deal de 3 años. O sea, 6 millones al año por tener es decir, YouTube en la parte del frente de la camisa. Por ejemplo, California Bank le pagó 100 millones de dólares por un deal de 15 años porque su estadio se llamará Bank of California. Es decir, realmente les pagaron por tener ese nombre ahí. Y realmente cuando se hacen ese tipo de deals es porque en toda la publicidad, cada vez que se nombre, sea el mundial o lo que sea que exista,
y hay un evento en ese lugar, todo el mundo va a saber que fue en el Bank of California Stadium. Entonces, eso es como lo interesante de este tipo de compras. Pero bueno, el tema, son activos intangibles. ¿Mande? Tengo una pregunta. Sí, adelante. Por ejemplo, ahorita hubo un cambio de nombre en un equipo de fútbol americano, eran los Washington Redskins, y por temas del movimiento de Black Lives Matter se cambió al nombre de Washington Football Team, tal cual. ¿Qué pasa ahí con el valor de este activo? O sea, ¿qué pasa con el nombre de la marca? ¿Se devalúa? ¿Cómo lo calculas? ¿Qué pasa? Ok, buena pregunta. La realidad es que cuando tú tienes un cambio de marca, la realidad es que ahora sí que el efecto puede ser completamente inesperado, ¿no? El cambio de branding a veces te hace perder o ganar clientes. Generalmente, cuando haces un cambio de branding es porque tienes que evolucionar de alguna forma tu producto, tu proceso, tu forma de presentación. Y obviamente le tienes, o sea, pues lo que quieren las marcas en este caso es crecer su valor. Si este cambio se dio, quizás tiene que ver con una cuestión racial y porque la cuestión racial puede tener aspectos negativos dentro de la percepción del público en general. Es decir, hay cosas, por ejemplo, no sé si alguien se acuerda que hace poquitito, no sé si era un jarabe para hotcakes o unos, Era la masa, como la harina, lo eh, de... La de Aunt Jemima. Sí, sí, esa, justamente. Entonces, son cosas que pues hace 30 años se veían normales y que hoy, como somos la generación de cristal, todo nos duele y nos perjudica y está bien, me parece correcto, ¿sabes? Pero muchas veces tiene que ver, una reestructura de marca tiene que ver generalmente para aumentar el valor, pero a veces sucede lo contrario. Entonces, en los contratos se podría decir que hay cláusulas para protegerse, ¿no? Tanto para el equipo No como necesariamente. para la marca. No, o sea, no hay cláusulas para protegerte. O sea, eso es una cuestión de mercado, es fáctico. Que vendas más o menos porque le pusiste azul bajito o azul eléctrico a una marca es algo que solamente el mercado te va a decir. Hay marcas que son muy feas, pero el producto es muy bueno y se venden, ¿no? Eso es algo que solamente el mercado te dice y la evaluación de una marca tiene que ver con la percepción del mercado, pero también con lo que vende la marca. vale, gracias. Algo que también se generó de la nada, es decir, de cero, y eso tiene que ver con la estructura general que rodeaba el club, era, por ejemplo, el broadcasting internacional, es decir, a partir del día 1 que empezaron a jugar, pues ya se televisa en 190 países, ¿no? Eso está padre. O, por ejemplo, el endorsement general, que tiene que ver con Adidas, es decir, Adidas está en la camisa del AFC, y a diferencia de otros países donde cada equipo puede tener su marca, aquí no, aquí todos tienen que ser Adidas. Así como, de hecho, este tipo de modelos de negocio funcionan mucho en Estados Unidos. Por ejemplo, en la NBA, todos usan la misma marca. En la MLS, todos usan la misma marca. En la NFL, todos usan la misma marca, ¿no? Que hacen contratos globales que lo que buscan es que el deporte evolucione de forma positiva y lo que buscan es decir, bueno, reparte, si son 20 jugadores, que se reparten entre los 20, porque si no, entonces cada quien tendría que salir a cazar sus propios patrocinios y como habría algunos que les va a ir muy bien, va a haber algunos que les vaya muy mal y eso lo que produce es que, digamos que no todos tengan el mismo nivel de ingresos y eso pues puede tener problemáticas. Ahora, todo lo que hemos hablado, todo esto se llaman activos deportivos, que al final es una forma de decir activos intangibles, ¿va? ¿Qué importancia tiene todo esto? Realmente el hecho de que haya sido activos deportivos o activos a lo mejor cinematográficos o entretenimiento, pudo haber sido cualquier cosa. Obviamente la cabra tira el monte y en mi caso pues el tema del fútbol es un tema bastante cómodo porque me tocó conocerlo de primera mano en muchos de estos días. Pero lo importante de todo esto no es el fútbol es lo de menos. Lo importante es que conozcan lo que son los activos intangibles. Y en este caso, la mejor definición que podemos encontrar de un activo intangible se encuentran en las definiciones contables. Y ustedes dirán, Gaby, oye, es una clase de derecho que tiene que ver con la contabilidad. Bueno, normalmente, a veces en las definiciones o en la ley se tienen que apoyar con normas internacionales o con cuestiones que son como, es como si pensaras que la ley tiene que crear un diccionario legal. No, la ley se apoya en la Real Academia de la Lengua Española porque es lo que debe de ser. En este caso, las definiciones contables
particularmente la norma internacional de contabilidad o la norma internacional financiera, son las que dicen lo que las cosas son. Entonces, pues esta es la más sencilla de encontrar. Y particularmente cuando hablamos de activos intangibles, nos dan estas definiciones. Igual voy a hablar un poquito de ellas. Pero lo importante de esto es que cuando tienes un activo intangible te ponen 3 requisitos. Primero, que haya identificabilidad. Es decir, que sea, bueno, ahorita lo voy a explicar con más detalle. Identificabilidad, control sobre el recurso, es decir, control, y beneficios económicos futuros. Esas son las 3 cosas que te dicen. Tú tienes un activo intangible si tienes estas 3 cosas. ¿Qué son esas 3 cosas? Bueno, vamos allá. Identificabilidad es es decir, que tenga que ser identificable, que tienes que precisamente saber qué es eso. Es decir, que sea muy fácil de concebir, que no tengas una confusión o que no se mezcle con nada, ¿no? Y hay 2 ejemplos. Un activo es intangible, es identificable si es separable, es decir, si lo puedes quitar. Tú, por ejemplo, puedes saber que es identificable la receta de tus nieves si de pronto puedes decir, bueno, pues te la vendo y ya no produzco nieves. Puedo producir de chocolate, de vainilla, de fresa, pero no voy a poder producir Rainbow, ¿no? Entonces, ahí es identificable. ¿Qué otra cosa es identificable? Una marca puede ser identificable, ¿no? Cualquier cosa que tú digas, oye, te lo puedo vender y puedo seguir operando a lo mejor mucho, pero puedo seguir. Eso es identificable. Y la otra tiene que ver cuando surge de derechos contractuales. ¿Se acuerdan de que les hablé de Neymar? A lo mejor ustedes dijeron, ¿por qué me están hablando de este futbolista? Bueno, cuando hay un derecho contractual, es decir, cuando yo tengo una exclusividad contigo o tengo un pacto de no competencia o tengo, por ejemplo, una franquicia, ¿no? Una franquicia, si yo compro una franquicia, lo que me hacen es realmente un contrato, ¿sabes? O sea, no se venden franquicias, lo que son es una relación contractual. Entonces, si puede ser como de facto o tiene que ver con un contrato, entonces hay identificabilidad. Yo sé que ya nos pusimos un poquito técnicos. Si tienen preguntas, ahorita es cuando. ¿No hay preguntas? Bueno, la segunda condicionamiento es que exista el control. Y el control existe cuando eres dueño de la cosa. Es decir, cuando tienes una forma de probar que es tuyo y en términos legales se podría conocer como que es oponible al tercero. Es decir, que tú tienes facultades o formas de que nadie más obtenga acceso a la cosa. ¿Cómo puede haber y cómo no puede haber control? Imaginemos 2 casos en los que sí puede haber control. Si yo tengo una marca registrada, imagínense que tengo un negocio, tengo una marca registrada, Logic, en mi caso. Si alguien más saca un despacho que se llame Logic, ¿ustedes creen que lo puede usar o que no lo puede usar? Depende si está registrado en la misma cláusula, ¿no? Exactamente, o sea, en el INPI, haz de cuenta, si yo tuviera un registro de marca en el INPI, lo que me da ese registro es el control sobre la marca, es decir, que solamente yo puedo usar la marca. ¿Y qué se imaginan que pase si alguien más usa la marca? Sí lo saben, ¿eh? Sí, o sea, estamos entrando, pero sí lo saben. Pues lo puedo demandar. O sea, lo que puedo hacer es pedirle a la justicia, decirle, oigan, fíjense que Gaby está usando mi marca y Gaby no tiene derecho a usar la marca porque el propietario, el titular, soy yo. Entonces, ese control se da, ¿por qué? Porque el gobierno, a través de sus dependencias, pueden darme la posibilidad a mí de que yo, como el dueño de la marca, pudiera protegerla para que nadie más la use, ¿no? ¿Eso os queda claro? Yo tengo una duda. Sí, adelante. No sé si aplique aquí, pero justo yo estuve trabajando en Linio cuando compraron el patrocinio con Atlas, que a linio.com. Justo yo estaba trabajando allí y fue mi equipo quien hizo ese deal. Pero ¿cómo funciona ahí? O sea, Linio, ¿a quién le paga al final? ¿Al equipo o...? Linio le paga a la sociedad que es dueña del equipo. En este caso, Linio le pagaba a Club de Fútbol Rojineros SASB.
Ok, y es directamente con ellos, o sea, no tiene que tener también un permiso. No, porque cuando, haz de cuenta, lo que está comprando Linio, es decir, sí, lo que está comprando Linio en este caso es un derecho de estar en la playera del equipo y también de que lo estén poniendo en redes sociales. O sea, está comprando activos intangibles, está comprando a través de un servicio o de un sponsor, está pidiendo lugares o espacios, ¿no? Pero al final del día, como Atlas, en este caso la sociedad que tiene Atlas es dueña de esos espacios, pues tiene la facultad de ponerlos a disposición de otros. ¿Se me explicó? Ok, sí. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo tengo una duda, no sé si aplica al 100, pero es con los clubs de fans, ¿cómo hacen como el control total de pues los productos de merchandising que hacen? Porque a veces ellos hacen lo que quieren con la marca de, no, pues la pongo de esta forma y realmente es Atlas dice, no, es que ya cambió, ahora es forma de la playera, pero dice, no, pero la de club de fans es así. ¿Cómo logran tener un control correcto en ellos? Porque siempre ahora sí, los fans pueden hacer lo que quieran y a veces ahí se salen de control. Ok, es una excelente pregunta. ¿Qué pasa? La realidad es que en este caso, ya sea un artista o sea un equipo, o sea quien sea que sea dueño de los derechos, en este caso, por ejemplo, de la marca o de los diseños, podría oponerse completamente y decir, no, eso es una infracción o incluso un delito porque está haciendo un plagio. Es decir, estás agarrando una imagen que es mía y, o sea, toda la gente que vende cochinadas en el estadio o afuera del estadio que venden puras cosas que son súper piratas, la realidad es que da un poquito de flojera porque es demasiado trabajo el que hay que hacer para perseguir a piratas tan chiquitos, ¿no? De alguna forma deberían de ser un poco más activos en eso, pero les da flojera o de pronto es como complicado andar persiguiendo piratas chiquitos. Pero eso es piratería, o sea, digo, tiene otro nombre legalmente, pero para que ustedes más o menos entiendan, es piratería, o sea, no, o sea, nadie tiene la facultad de usar su marca más que el propio titular. Entonces, si bien es cierto, los clubes de fans son muy fans y todo eso, pues bueno, la realidad es que si se pusieran como muy duros, no podrían usar la marca para nada. Esto puede llegar a ser tan curioso, no sé si alguien se acuerda, ¿alguien vio la película de Hangover? Sí. Ok, hubo un tema muy interesante porque en Hangover, una de las, creo que no sé si fue la 1, la 2 o la 3, pero uno de los actores principales termina con un tatuaje, que es el tatuaje que se puso Mike Tyson en su momento. No sé si alguien se acuerda de eso. Sí, fue en la 2. Ok, Sí. Muy bien, muy participativos ahí, sí. El problema fue que ese tatuaje era una obra de Mike Tyson, es decir, ese tatuaje era como un branding personal de Mike Tyson y no le pidieron permiso. Entonces eso se generó un problema legal que terminó en muy buenos términos y por eso es que en la 3 aparece Mike Tyson al final. Obviamente le pagaron y todo, pero así de serio puede llegar a ser el tema. Pues. El problema es que si se le hubiera puesto un donadie, pues les da igual a Mike Tyson, pero cuando hay posibilidad de hacer dinero, pues seguramente se iban a demandar. Pero en lo que aparece Mike Tyson es la 1. ¿Cómo? En la que aparece Mike Tyson es la película 1. Según yo es una película posterior, no fue en la 1, porque el problema se derivó después del tatuaje. Pero igual, chécalo. Bueno, el control tiene que ver con esta parte de poder tener este control completo de las cosas. Ahora, ¿qué es un ejemplo de no tener control? Bueno, pues hay mucha gente que, por ejemplo, dice, ay, qué flojera, la marca la registro luego, o ahorita a lo mejor no traigo tanto dinero, mejor lo invierto en producto, o se le va la onda, no sabe qué tiene que hacerlo, y después le llega a alguien más con su marca y si la registró. Entonces, en ese momento tú no tendrías forma de tener el control sobre la marca y aunque quisieras demandarlo, pues no puedes, ¿no? Entonces, en ese momento, aunque tú hayas creado la marca y la uses,
la realidad es que no se podrá considerar como un activo intangible porque no tiene su control, es decir, no es tuya. Entonces, este es el requisito, el segundo requisito, es decir, si no tienes control sobre el activo intangible, la realidad es que no vas a poder hacer uso del mismo. O al menos no lo puedes contabilizar, no lo puedes valorar. Y el último tiene que ver con beneficios económicos futuros. Es decir, para que un activo se considere un activo, tiene que dejarte dinero. Y hay dos formas de que algo te deje dinero. Por un lado, te puede generar más dinero, es decir, podrías producir más dinero, es decir, que podrías generar ventas de eso, o podrías ahorrar dinero. Esas son dos formas de generar dinero, ¿no? Entonces, siempre y cuando tú tengas un activo intangible o un bien intangible que te ayude a ahorrar o a generar más dinero, entonces puede ser considerado como un activo intangible. Y bueno, si nos ponemos a analizar qué tipos de activos deportivos y activos intangibles existen, todos estos serían algún tipo de activo intangible, ¿va? Las marcas, los clientes, los derechos de imagen, los derechos de contenido, diseños, por ejemplo, en los jerseys, contratos de exclusividad con los deportistas, el naming right de los estadios, el merchandising, las franquicias, las redes sociales, los derechos de formación que se conocen, los patrocinios, el endorsement es una forma de también como un tipo de patrocinio, los derechos federativos que preguntaron, es decir, que yo pertenezca a un club, pero que esté como restringido solamente a ciertos miembros, producir películas o series o cualquier cosa parecida, los derechos de exclusividad territorial, por ejemplo, en el caso de hay algunos equipos o algunas ligas que solamente permiten un equipo por ciudad. Entonces eso hace que, de alguna forma, pues toda la ciudad sea mía. Los dominios web, la metodología deportiva, caricaturas, bases de datos, derechos de televisión, todo ese tipo de cosas son activos deportivos, pero también activos intangibles y cumplen con estas definiciones que acabamos de ver. Es decir, son identificables, tienes control y tienes un beneficio económico. Así que si el día de mañana Chivas quiere vender Chivas TV como derechos de televisión, podría hacerlo, porque lo puede emancipar. ¿Cómo ven? Mucha información, fácil, difícil, se entiende, no se entiende, ¿qué onda? Platíquenme, ¿cómo van? Siento que sí es mucha información y también siento que hay como muchas cosas relacionadas, ¿no? Por ejemplo, si un deportista también, él también tiene como sus contratos y todo, o sea, no sé, o sea, tienes que establecer cuando lo compres, por así decirlo, como muchas pautas, ¿no? Porque si él también es una figura pública, también tiene patrocinios y endorsement. Entonces también siento que es muy complejo. Ok, te acabas de tocar un tema que es complejo y no, porque te va a quedar bastante claro. Cuando tú tienes una relación con, en este caso, un jugador, pero podrá ser un artista, pero podrá ser cualquier cosa, hay ciertos límites. O sea, los contratos, de alguna forma, son como una mezcla de voluntades entre, en este caso, la empresa, que es el equipo, y el jugador, que es el trabajador. O sea, el jugador no deja de ser un trabajador por más que sea famoso, ¿no? Y en este contrato, las partes, es decir, el equipo y el jugador, se pueden poner de acuerdo en qué se van a dar el uno al otro, ¿no? Por ejemplo, un caso interesante puede ser, yo creo que todo el mundo conoce a Lionel Messi. Lionel Messi lo patrocina en lo personal Nike, ¿no? Perdón, Adidas, discúlpenme. Adidas lo patrocina en lo personal. Pero con Barcelona siempre ha estado con Nike. Es decir, cualquier cosa que sea fuera del equipo, es decir, cualquier cosa que sea fuera de ponerse la camisa del equipo, por contrato, es decir, su contrato personal, lo que está vendiendo él es un derecho de imagen y un endorsement. Ese es el activo intangible que él se está vendiendo o que está contratando con Adidas. Es decir, cualquier cosa que sea fuera de Barcelona, mis tenis siempre van a ser Adidas. Nunca voy a tener tenis. Ahora, si estoy jugando con el equipo, mi obligación con el equipo tengo que usar a fuerza Nike. Pero esos dos, estás hablando de dos derechos. Por un lado es derecho de imagen y por otro lado estás hablando de una exclusiva comercial. En este caso, solamente Barcelona es el dueño de los derechos de Messi para el tema del juego de fútbol. ¿Se explica? No sé.
o sea, no sé hasta qué punto pueda llegar a ser. Creo que lo traté de aterrizar para temas deportivos para que pudieran ser como muchos ejemplos, porque de esta forma hubiera sido 10 veces más difícil de entender. Sí, clarísimo. Okay. ¿Alguien tiene alguna otra duda o alguna otra cuestión respecto a lo que son todos estos activos intangibles? No, todo bien, gracias. Oye, Ricardo, entonces si eres persona pública, tus activos intangibles que no se te pueden ir, pues ahorita vimos el de un grupo de fútbol, ¿no? Pero como persona pública, influencer, blogger, etcétera, los activos intangibles que no se te pueden ir son marcas, derechos de imagen, tu endorsement con alguna marca, redes sociales. Bueno, es que casi serían todos, ¿verdad? También. Sí, la realidad es que por ejemplo, un influencer, hablando de algo un poquito más, digamos que nos toca ver todos los días, un influencer tiene derechos de imagen, o sea, tiene que sus activos intangibles como persona sin hacer absolutamente nada más, derechos de imagen, es decir, su cara representa un activo intangible. Sus redes sociales, si en Facebook o en TikTok o en Instagram tiene 100,000 seguidores, representa un activo intangible. Ahí la única diferencia, la única cosa que puede llegar a ser un poquito controvertida es, tú no puedes vender esa cuenta, ¿no? Esa cuenta es como una membresía, pero sí la puedes explotar. Es decir, yo sí te puedo vender un post, yo puedo manejar y controlar lo que mi cuenta tiene. Entonces, los posts de las redes sociales son activos intangibles, es decir, cada quien selecciona qué poner. Y si para la marca de camisas, en este caso es camisa blanca, patrocinarme con camisa blanca para que solamente use camisa blanca, digo, no manches, la mejor camisa es la camisa blanca, pues eso es un activo intangible. Si la persona tiene una marca, es un activo intangible. Patrocinios, todo este tipo de cosas son activos intangibles. O sea, de cada negocio se van a dar cuenta que hay bastantes activos intangibles y son cosas que tienen valor, es decir, que pueden venderse. Por eso justamente empecé hablando de una venta de un equipo de fútbol que lo único que vendió fueron activos intangibles. Fueron marcas, fueron derechos, fueron contratos y nada más. ¿Sí me explicó? Sí, tengo otra duda, pero Diego te está preguntando, Diego Bonilla, si yo me tatúo un diseño de Romero Brito, por ejemplo, el que debe pagar es el tatuador, ¿no? Porque yo no estoy lucrando con ese diseño, ¿o sí? Tiene que ver, mira, son dos cosas. La realidad es que si somos como muy puristas, el tatuador te podría decir, no te puedo tatuar eso porque no tengo los derechos. O enséñame que tiene los derechos de lo que te voy a tatuar. Normalmente un tatuador no te va a preguntar nada de eso. Pero seguramente serían un problema los dos. O sea, tanto el tatuador como tú, como persona que solicitó el tatuaje, ¿no? Porque al final él está ejecutando. Es como, piensa en una camisa. Es como si tú llegas con un cuate que hace serigrafía y le pides que te haga una camisa Nike. Pues los dos están medios envueltos en esa mala práctica, porque por un lado, tú no debes de andar pidiendo que te hagan camisas Nike cuando no son Nike, y él no debe hacer camisas Nike cuando no tiene autorización de hacer camisas con la marca de Nike, ¿no? Entonces, creo que se irían de la mano los dos. Oye, Ana, haz la pregunta, por favor, abre tu micrófono y hazla. Es que, viste que se puso de moda que se tatuaron la cara de Belinda y el nombre y así. No sé si Belinda como tal. Que no sé si has visto que se puso de moda que te tatúes la cara de Belinda. Ah, claro. Pero bueno, sí, ahorita derechos de antigüedad, esos son otro tipo de derechos. Ok. Es que ahorita me surgió la duda. Pero entonces Belinda se tendrá que registrar ella como marca. O sea, ella, su cara, su esencia, y toda la gente que se tatúe su cara debería de pagarle a Belinda. La verdad es que sí. Si somos muy puristas en derechos, sí, la verdad es que sí. Ok. Depende, en muchas ocasiones depende. Hay un tema que es complicado que se llama el uso de explotación directa o indirecta. Entonces, si tú te haces famoso porque te pones la cara de Belinda y a partir de ahí tú tienes un lucro, es decir, generas dinero de eso, pues se supone que sí. Si no, pues no pasa nada. Ok. Sí, me dio curiosidad, de verdad se puso de moda. Sí, no lo dudo.
Bueno, me dijeron que tenían más o menos como 45 minutos, una hora, entonces más o menos le calculé el tiempo de esta clase. Espero que, no sé, digo, obviamente también dejamos al final para preguntas. Sé que es un tema medianamente complicado si es la primera vez que lo ves, pero creo que está padre que tengas como la apertura de decir, ok, también existen estas cosas que son bienes intangibles o activos intangibles y valen mucho dinero. De hecho, según la OCDE, en 2020, el 70% del valor mundial es de activos intangibles. Es decir, Facebook, los softwares, las aplicaciones que usas, todo eso son activos intangibles. Las marcas, los sabores, recetas. Entonces, vivimos en un mundo de intangibles y no se han dado cuenta. Diego, ¿no quieres comentar la pregunta al micrófono? Gaby, justo por esto, por los activos intangibles, era lo de la pregunta del examen, ¿no? De que te pregunté del chavo de marketing, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, él. O sea, justo por esto sí debes, o sea, todo eso sí es propiedad intelectual y es un activo intangible. Justo. O sea, de hecho, con esta clase damos introducción a la propiedad intelectual. Y Ricardo, si puedes decirles la gran diferencia entre derechos de autor y propiedad intelectual, porque justo hemos cerrado el espacio de derechos de autor para que tengan muy, muy claro, ahorita que vamos a empezar, cuál es la gran diferencia. Diego tiene otra pregunta. Yo tengo una última pregunta que les va a decir. Sí, sin problema. Yo tengo tiempo, pues. La diferencia entre derecho de autor y propiedad intelectual es que la propiedad intelectual es como el tallo más grande del árbol, es decir, imagínense un árbol y el tronco del árbol se llama propiedad intelectual y los derechos de autor es solamente una rama de ese tronco. Es decir, de alguna forma la propiedad intelectual, los derechos de autor forman parte de la propiedad intelectual, son una rama o sea, derecho de autor es una rama de la propiedad intelectual. ¿Y los activos intangibles en qué rama entran? Derechos de autor, propiedad industrial. Los activos intangibles no necesariamente tienen que ser, es decir, no necesariamente los derechos de autor ni la propiedad intelectual, por simple hecho de ser activos intangibles, quiere decir que son todos activos intangibles. ¿Qué quise decir con esto? Es decir, hay algunos derechos intangibles que no necesariamente son propiedad intelectual. Un derecho intangible... ¿Cómo cuál? Ahí voy. Un derecho intangible podría ser una licencia municipal. O, por ejemplo, que a mí me dan en el aeropuerto de la Ciudad de México un stand, renta, eso se podrá considerar, o sea, una licencia municipal, una licencia de algún giro en particular podría ser un derecho intangible. Incluso es tan básico que a lo mejor un derecho de aguas, es decir, si yo tengo un pozo en mi rancho, ese pozo es un derecho y es un derecho intangible que puede hacer que mi propiedad valga más o menos por la existencia de ese pozo y termina siendo un derecho, es decir, termina siendo una autorización. Entonces, no todos los activos intangibles son propiedad intelectual. ¿Sí me explicó? Uh-huh. Sí. Oigan, sí, Diego tiene la pregunta de, ¿y si repudian mi tatuaje me lo tengo que quitar? Y ya pues sí. Ok. Oigan, ¿no tienen más preguntas para Ricardo? Hay que aprovecharlo. Yo tengo una muy buena, pero quiero darle el micrófono a ustedes para que lo aprovechemos. No sé si alguien más tiene una pregunta. Yo tengo una duda, pero no sé si es muy boba. ¿Aún así la digo? Las que quieras, Pati, las que quieras. Ok, bueno, es que estaba pensando que pues también, o sea, una persona pues tiene sus derechos humanos y todo eso, ¿no? Pero estábamos viendo que un jugador de fútbol, o sea, en este caso, también es un activo intangible. Entonces, ¿hasta qué punto? O sea, y un activo intangible, como vimos, o sea, tú tienes como el control y te produce dinero y todo eso. Entonces, yo quería saber, o sea, si en los contratos y eso, ¿hasta qué punto te mencionan, o sea, tú como jugador de fútbol, como que te siguen respetando tus derechos humanos, o sea, como persona, porque al final los activos son cosas. Entonces, y un jugador de fútbol, pues como lo compran, lo venden y así, parecieran como, aunque son personas, parecen cosas. Entonces, como que, ¿en qué parte queda como la línea en que sí eres mi activo, pero aún así te trato como persona?
Ok. Se resume súper, súper fácil. Y generalmente lo que sucede es que los medios no usan particularmente las palabras más adecuadas, ¿no? Pero generalmente cuando un jugador se compra o se vende, lo que está realmente comprando o vendiendo realmente no estás comprando ni vendiendo nada. Lo que estás pagando es su cláusula de rescisión. Te lo pongo bien fácil. Supongamos que tú tienes una casa y tú esa casa me la rentas a mí. Tú estás obligada a rentarme la casa y yo pagarte la renta, ¿no? Y supongamos que en esa casa pones una cláusula de rescisión donde dice que tú me puedes sacar en el momento que quieras de tu casa, siempre y cuando me pagues una cláusula de rescisión de 50,000 pesos. Entonces, yo podría tener un mes y medio en tu casa y de pronto me dices, ¿sabes qué? Voy a ejecutar la cláusula de rescisión, aquí están tus 50,000 pesos, pero vámonos. Oye, es que yo acabo de llegar y tú me dijiste que un año. No, en el contrato decía que hay una cláusula de rescisión, que si yo te pago 50,000, te puedo sacar y vas para afuera. Pues es exactamente lo mismo. Cuando cuando un jugador cambia de equipo, realmente lo que están pagando es la cláusula de rescisión de su contrato laboral con el equipo con el que tenía una relación contractual. Ok, entonces eso también aplica como, por ejemplo, no sé qué jugador ahorita ya se quería salir como de su equipo y así, o sea, supongo que también ahí aplica la cláusula de yo ya no quiero estar aquí, ¿cuánto tengo que pagar para irme y eso? Tal cual, hay dos opciones. Tú puedes pagar porque te liberen, se dice que liberan la carta, la realidad es que rompes el contrato y pagas la penalidad, o te esperas a que el contrato se termine y lo que haces es no renovar. Entonces, generalmente es, oye, le quedan 6 meses a tu contrato. Lo que hacen los equipos es tratar de renovarte porque eso les da derecho a ellos sobre tu relación contractual. Lo que sucede realmente es que si alguien no quiere hacerlo, lo que pasaría es que puede contratar con cualquier otro equipo sin que el otro equipo tenga que pagar por romper la cláusula contractual del contrato previo. No sé si se entiende. Sí, gracias. Pero quédate con la renta, es la forma más fácil de que te pueda, así como que, ok, entonces no se venden. No se venden. Ok, gracias. Nada. Yo tengo una duda. Ajá. Ya me tengo que ir tristemente. Perdón, Gaby. Pero ¿Cómo todas termina esto a las 6:45? No, ya sé, Gaby, no me odies. Ahorita te escribo porque me tengo que ir. Pero todas estas cosas también aplican como en general a todos los jugadores, no solo de fútbol, sino también, no sé, de básquet, de voleibol. Obviamente yo sé que la FIFA es más duro, pero... Sí, o sea, la verdad es que haz de cuenta, digamos que cada deporte o cada liga o cada asociación tiene como sus reglas, que son, al final del día son sociedades, o sea, son como un club que se puso de acuerdo y entre ellos se respetan. Pero sí funciona muy parecido, o sea, es relativamente parecido. Ok. Gracias. Aldo, tengo también una duda. Sí, adelante. No sé si tú supiste cuando Neymar apareció en La Casa de Papel. Sí. Que tuvo ahí su aparición. ¿Ahí qué pasa? ¿La Casa de Papel paga algo al club o es directo con el jugador? Depende. O sea, haz de cuenta, te voy a poner un ejemplo más local. Ok. El Club Tigres tiene un aficionado de Hollywood. ¿Sabes quién es? ¿Te suena algo de eso o no? No. Creo que se llama Rob Schneider, no sé cómo se llama. Es un comediante gringo. Ah, creo que sí. Entonces, cuando llegan a la final y de pronto, pues, él lo invitan y él accede y a veces él, digamos que pudiera haber cobrado, pero no cobró porque para él es como chido, ¿no? Y está padre y lo hace. Pero pudo haber habido, o sea, el hecho de que cobre o no cobre a lo mejor es una cuestión entre partes, pero pudo haber cobrado, ¿sabes? En el caso de Neymar, que salió en Casa de Papel, probablemente pudo haber cobrado o haber dicho, ¿sabes qué? No me pagues, pero págame mi estancia y voy a estar aquí y allá y tratan como rey y bla, bla, bla. Ok, ya. O sea, es más como dependiendo como la relación, ¿no? Y el interés del jugador. Todo tiene que ver con el contrato. O sea, Okay. todo se negocia.
Y si tú quieres salir porque para ti se te hace divertido, y negociar, no te paguen, pues es una negociación. Ok, gracias. Nada. Dani tiene otra pregunta, Dani Valencia. Dani, ¿te animas a decirle el micrófono o quieres que yo la lea? No la leo, es que dije por cualquier cosa. O sea, Muy por ejemplo, cuando un jugador tipo Guardado está en la selección nacional y al mismo tiempo, creo que está en el Sevilla, ¿no? No me acuerdo ahorita ya en cuál está. Betis, creo. Ah, Betis. ¿Qué, o sea, qué organismo tiene más poder sobre el jugador? ¿La selección nacional o el club? Ah, bueno, esa es una pregunta, digamos que de los usos y costumbres. La selección no te paga nada, o sea, nada de nada. Te convoca y te dice, bueno, pues te pago tus vuelos y tu estancia, y a veces te pueden dar como algún bono o te pueden dar un premio, pero no hay compromiso. Es decir, tú puedes decidir si vas o no vas a la selección porque no hay un compromiso. Nadie te obliga, es un premio, es un mérito, ¿sabes? Ok. Es que yo tenía entendido que la selección te pagaba una mensualidad. No, Entonces, nada. No te pagan nada. Lo único que le paga es el entrenador y, bueno, el cuerpo técnico. Pero los jugadores entran y salen y solamente es como el honor de decir, soy tan bueno que estoy en la selección. Lo que sucede con eso es que cuando alguien va a la selección, pues es considerado lo mejor del país y de alguna forma la ganancia que tienes indirecta es pues que te paguen más tus equipos, por un lado, y por el otro es que tengas un spotlight, es decir, que la gente del mundo te vea y diga, no manches, qué buen jugador, cómpralo, ¿no? Pero de ahí más no hay. sí. Y por ejemplo, por la playera, o sea, por el jersey de la selección nacional, ¿obtienen los jugadores alguna ganancia? ¿O tienen algún derecho sobre, ya que tienen su nombre y así? Que yo sepa, no. Sí debe de haber alguna contraprestación, es decir, no es lo mismo Chicharito Hernández que vende muchísimas camisas que, no sé, que el que tú quieras. Sí, Ajá. normalmente sí. Ahora, lo padre de eso tiene que ver que si vas a la selección y es mundial, le toca alguna fecha importante, los contratos que vas a recibir de bancos, de todos los sponsors que hay por haber, es ahí donde realmente ganan. O sea, un contrato de un banco vale 15, 20 millones de pesos, cuando menos. Gaby, nos equivocamos de profesión. Por esto, aquí está la minita de oro. A ver. O sea, solamente un patrocinio. y esto que menciona Dani, ¿también funciona con las Olimpiadas? O sea, ¿el país no te paga nada por ser parte del equipo mundial? No, el Comité Olímpico te paga Acuérdate que las Olimpiadas o el Comité Olímpico depende del gobierno. Entonces ya cambiamos radicalmente de lo privado a lo gubernamental. La gente, por ejemplo, solamente los grandes atletas obtienen algún tipo de patrocinio de parte de marcas como Nike o, por ejemplo, Usain Bolt o Michael Phelps o ellos. Sí, obviamente les va súper bien, pero son deals que ellos tienen en lo privado. Ok, gracias. Nada. Y vuelvo, esos deals son por derechos de imagen y esos derechos de imagen son un activo intangible. Oiga, ¿nadie más tiene preguntas? Porque si no hago dos. Los de introducción. Va, órale, por favor aprovechen a Ricardo. Van. ¿Por cuánto tiempo puedes tener tú los derechos de los activos intangibles? ¿O tienes que estarlos renovando constantemente o tienes que entrar? Súper pregunta, súper pregunta. Hay algunos activos intangibles, como los de propiedad intelectual, que tienen una vigencia. Si tú tienes una patente, la patente te va a dar 20 años de vigencia, pero después de esos 20 años, pelas. Si tienes una marca, la puedes renovar de forma constante y de forma, así que puedas tener una marca durante 100 años y no pasa nada, o 20 o 200 o los que quieras. Normalmente los derechos de la imagen de una persona duran la vida de la persona más 50 años. Entonces, si es un derecho, por ejemplo, de un derecho que también no es de propiedad intelectual, son, por ejemplo, las casetas. Es decir, si yo construyo una carretera, yo tengo los derechos de cobro sobre la carretera.
y normalmente podrán tener 20, 25 o 30 años los derechos de cobro de peaje. Entonces, si yo tengo un contrato contigo y yo te contrato a ti para que tú seas la jugadora de mi equipo, a lo mejor mi contrato dura 3 años. Entonces, la duración del activo podrá tener 2 cuestiones. Una que se llama de hecho, es decir, hasta que exista. Supongamos, tengo una receta secreta y de pronto mi hermana lo publica, ya no es secreto, entonces ya dejó de ser secreto, entonces ya no tengo ese activo, ¿no? Porque ya no tengo el control. O podrá ser temporal, siempre y cuando la ley te ponga una restricción de tiempo. O el contrato. ¿Está muy complicado? Te veo como cara de que, ok. Muchos periodos de tiempo. Aldo, yo tengo una pregunta. Y adelante. Es relativo. O sea, tiene que ver con el bien mismo o el activo mismo, si está o no está normado por la ley, o si de alguna forma es de hecho. Es decir, como la receta secreta. O sea, la receta secreta deja de ser secreta cuando alguien la revela. Adelante, Juan. ¿Estos también, o sea, si te mueres, se heredarían o no aplica para esto? Sí se pueden heredar. O sea, como son bienes, o sea, igual que tu coche es un bien, los derechos intangibles o los bienes intangibles o los activos intangibles son bienes heredables. Entonces, no sé si alguien se acuerda qué pasó, por ejemplo, con las canciones de los Beatles o con las canciones de Michael Jackson. Eventualmente, la familia las hereda o incluso el propio, si yo tuviera un montón de canciones súper famosas, yo puedo decir, pues que se hereden a Gaby, ¿no? Y ya, el día que me muera, Gaby es la que recibe las canciones. O si tengo hijos, pues mis hijos tendrían las canciones. Y durante 100 años después de mi muerte, esas canciones podrán seguir no ser comercializadas por quien sea el heredero. La realidad es que después de 30, 40 años una canción no tiene como demasiado importancia. O sea, el tema de los activos intangibles es que el mundo va tan rápido que si tienes hoy un software súper bueno, el siguiente año ya no es tan bueno. Entonces, digamos que aunque el derecho dure demasiado, lo puedas heredar, realmente son pocas cosas las que son como tan perdurables en el tiempo. ¿Y se podrían robar de alguna forma? Sí, si no tienes control, sí. Es decir, si no tienes el control de los activos, sí los podrías perder. Por ejemplo, si alguien te roba la receta secreta, te la pueden robar. Pues no es que te la roben, te van a robar el know-how, el secreto, pero lo que va a pasar más allá que me lo robes, es decir, yo no puedo ir con el Ministerio Público y decirle, es que hay delitos específicos para eso. Ojo, o sea, no quiero decir que no haya consecuencia. Pero quien hace un mal uso de en este caso una propiedad intelectual o un activo intangible de la propiedad de alguien, normalmente tiene una penalidad. Gracias. ¿Cómo van? Porque se nos está acabando el tiempo. Tenemos 3 minutitos para aprovechar a Richard. ¿Alguien más tiene una duda? Y si no, yo le lanzo unas. ¿No? Bueno, a mí se me ocurre una nada más. Respecto, por ejemplo, del FIFA y de estos juegos que son del fútbol. Esto que mencionabas de comprar activos es como, por ejemplo, cuando el Pro Evolution compró el activo de la Juventus y que el FIFA no podía sacar el equipo ahí. Tal cual, así es. Lo que hizo en este caso, esa marca de empresas de desarrollo de videojuegos, fue llegar a un acuerdo con la Juventus. Entonces, cuando llegas a un acuerdo con Juventus, le dices, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar tanto dinero, pero la condición es que, o sea, hubo de alguna forma hubo una licencia. Esa es la parte como del merchandising o licencia. Lo que hay es un activo intangible, que en este caso son los derechos de uso de marca de Juventus, que se las cedió, es decir, que se las dio por medio de un contrato, una relación contractual, a esta marca que no, ¿cómo se llama?
para que solamente ese equipo apareciera en ese videojuego. Y le impide de forma directa a cualquier otro videojuego en que ese equipo aparezca. Entonces, si estás jugando FIFA, no te aparece Juventus, te aparece Piamonte, ¿no? Sí, pero entonces ahí compras la exclusividad, ¿se puede decir? Sí, exactamente. Tienes un derecho de exclusividad a través de un contrato. Ok. ¿Nadie más? ¿Sin miedo al éxito? ¿Nadie? Bueno, ok, pues se nos acaba de terminar el tiempo. Yo me quedé con varias preguntas. Ay, Ricardo, te agradezco muchísimo que hayas tenido el espacio y el tiempo de estar con nosotros. Al grupo de legislación y de introducción también les agradezco muchísimo su interés por el tema. ¿Por qué o sea, lo estamos platicando el día de hoy? Porque nunca sabes el escenario en el que te vas a encontrar, en donde digas, o sea, ¿crees que el personaje público o este tema de marcas públicas quizás lo veas muy ajeno, pero nunca sabes que tan pronto se aparezca en tu puerta y tengas que decir adiós a un proyecto muy padre porque no tienes las nociones básicas o generales? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que veas que es algo muy sencillo. ¿Cuáles son los activos intangibles? No porque seas famoso vas a tener distintos a los que tú podrías tener. Hay varias preguntas. A mí me han llegado a decir, oye Gaby, si tengo, por ejemplo, en este caso, un contrato con un club Atlas y llega L'Oréal y me pide que yo sea su imagen pública, ¿le tengo que pedir permiso a Club Atlas? O sea, ¿cuáles son las grandes preguntas? O desde, oye Gaby, necesito un representante para que vea mis contratos. O sea, son preguntas que te van a ir saliendo en el camino, en esta trayectoria, y realmente con estas nociones básicas, con que tú sepas qué activos puedes tener, cómo protegerlos, el control al que se refiere Ricardo, pues tienes un avance ya bastante amplio respecto de los demás, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho, mucho, Ricardo, esta plática. Fue ver Express, así activos intangibles en el mundo de deporte, que pocas veces tenemos el acercamiento. Y pues yo creo que aquí acabaríamos para los dos grupos. No sé si quieras dar unas palabras de salida, de despedida con nuestras futuras generaciones que solo les llevamos 2 años. No, nada. Simplemente o sea, sé que es un tema que puede llegar a ser complicado y al final creo que el que les quede como fijo es decir, oye, hay activos intangibles y se pueden generar por medio del registro de contrato. Con eso para mí fue un éxito estar con ustedes. Muy bien. Perfecto, pues entonces damos por concluida la clase. Los veo mañana a los de noveno para darles sus calificaciones y a los de primero para ver cómo les va en su examen también en la mañana. Y pues nos despedimos, que tengan excelente tarde. Y Ricardo también excelente hasta allá, hasta Guadalajara, que ya se activó el botón de emergencia roja, me parece. Y pues ya, que tengan excelente tarde, nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby.